La vieja casa se alzaba solitaria. Estaba enclavada en lo profundo del bosque. El pueblo de Oakhaven llevaba mucho tiempo murmurando sobre ella. Los lugareños la llamaban la Casa de las Sombras. El nombre le quedaba bien. La mansión parecía tragarse la luz. Era un monumento a la decadencia. Sus ventanas eran ojos vacíos. Las enredaderas se aferraban a sus paredes derruidas como dedos esqueléticos. Nadie se atrevía a acercarse. Ya no. Las historias eran demasiado escalofriantes. Hablaban de una familia rica llevada a la locura, de actos espantosos y una oscuridad que persistía. Los susurros decían que la casa estaba maldita. Decían que tenía hambre. Se alimentaba de los vivos, atrayéndolos con promesas de secretos olvidados. Pero la casa solo ofrecía desesperación. Era un lugar donde el miedo echaba raíces y florecía en locura. La mansión se alzaba, una silueta contra la luz moribunda. Sus contornos oscuros se destacaban contra el cielo teñido de naranja y púrpura, creando una imagen que parecía sacada de una pesadilla. Sus puertas de hierro estaban retorcidas y rotas, como si hubieran sido forzadas por una fuerza inhumana. Eran como dientes en las fauces de una bestia, listas para devorar a cualquiera que se atreviera a cruzar su umbral. El aire se volvió pesado a medida que el grupo se acercaba, una niebla densa envolviéndolos como un sudario. Cada paso que daban parecía resonar en el silencio opresivo. Una palpable sensación de temor se apoderó de ellos. Eran 4, cada uno con su propia razón para estar allí, pero todos compartiendo el mismo miedo creciente. Exploradores urbanos, buscando emociones y fama en Internet. Sus linternas cortaban la oscuridad, revelando fragmentos de la mansión que parecían aún más siniestros bajo la luz artificial. Se llamaban a sí mismos los Night Stalkers, un nombre que sonaba valiente, pero que ahora parecía una burla cruel a su valentía. Estaba Jake, el líder, siempre desafiando los límites. Su confianza era contagiosa, pero incluso él no podía ocultar el nerviosismo en sus ojos. Emily, la escéptica, tratando de racionalizar la creciente inquietud. Su mente buscaba explicaciones lógicas, pero el ambiente la hacía dudar de todo. Ben, el técnico, documentando todo con su cámara. Cada crujido y sombra eran capturados. Su lente, una barrera frágil contra el miedo. Y Chloe, atraída por lo macabro, una buscadora de emociones con gusto por el peligro. Su determinación era inquebrantable, pero incluso ella sentía el peso de la atmósfera. Empujaron las puertas. Las bisagras oxidadas chirriaron como una advertencia, el sonido resonando en la noche como un lamento. El aire se volvió notablemente más frío, sus alientos visibles en la penumbra. La temperatura parecía descender con cada paso que daban hacia la mansión. Un escalofrío recorrió la espalda de Emily, su cuerpo reaccionando instintivamente al peligro invisible. No podía quitarse la sensación de estar siendo observada. Sus ojos se movían nerviosamente, buscando en la oscuridad cualquier signo de movimiento. Este lugar da miedo, susurró Ben, su voz apenas audible por encima del viento que silbaba entre los árboles. Cada palabra parecía ser absorbida por la oscuridad, incluso más espeluznante que de costumbre. La mansión parecía tener vida propia, sus sombras moviéndose como si estuvieran observando a los intrusos. La familia Blackwood había sido una vez la envidia de Oakhaven. Conocidos por su riqueza y poder, los Blackwood eran la familia más influyente de la región. Su mansión, una imponente estructura gótica, se erguía como un símbolo de su estatus y prestigio. Eran ricos, poderosos y completamente consumidos por la oscuridad. La opulencia de su hogar ocultaba secretos oscuros y un pasado lleno de sombras. La fachada de perfección escondía una realidad mucho más siniestra. Su patriarca, Jonathan Blackwood, hizo su fortuna en negocios turbios. Era un hombre astuto y sin escrúpulos, dispuesto a hacer cualquier cosa para mantener y aumentar su riqueza. Sus tratos oscuros y alianzas cuestionables le ganaron enemigos y aliados por igual. Era un hombre que se creía por encima de la moral. Su arrogancia y desprecio por las normas sociales lo hacían temido y respetado. Jonathan veía a las personas como peones en su juego de poder,
manipulándolos a su antojo. Su esposa, Eleanor, era una belleza frágil, enloquecida por el dolor. La pérdida de su hija la había sumido en una profunda tristeza, y su mente se había desmoronado lentamente. Eleanor, una vez vibrante y llena de vida, se convirtió en una sombra de sí misma. Había perdido a su única hija, una niña llamada Abigail, en un trágico accidente. Abigail era la luz de la vida de Eleanor, y su muerte dejó un vacío imposible de llenar. La tragedia marcó el comienzo del fin para la familia Blackwood. Al menos, esa era la historia oficial. Los rumores en Oakhaven contaban una historia diferente, una historia llena de misterio y terror. La verdad detrás de la muerte de Abigail era un secreto bien guardado. La verdad, susurrada en voz baja, era mucho más siniestra. Se decía que Jonathan había hecho un pacto oscuro, un trato con fuerzas más allá de la comprensión humana. Los susurros hablaban de rituales y sacrificios. Jonathan Blackwood se había adentrado en el conocimiento prohibido. Pasaba noches enteras estudiando textos antiguos y grimorios, buscando respuestas y poder. Su obsesión lo llevó a lugares oscuros y peligrosos. Buscaba un poder más allá de la riqueza y la influencia. Quería dominar fuerzas que pocos se atrevían a invocar. Su ambición no conocía límites y estaba dispuesto a pagar cualquier precio. Su búsqueda lo llevó a rituales oscuros y entidades antiguas. Jonathan realizaba ceremonias secretas en la mansión, invocando poderes que no comprendía completamente. Cada ritual lo acercaba más a su objetivo, pero también lo alejaba de su humanidad. Arrastró a su familia con él. Eleanor y Abigail se convirtieron en peones en sus oscuros planes. La mansión, una vez un hogar, se transformó en un lugar de terror y desesperación. A su esposa a la locura, a su hija al abismo. Eleanor, incapaz de soportar la realidad, se hundió en la locura. Abigail, inocente y vulnerable, fue arrastrada a un destino oscuro y desconocido. Su otrora gran mansión se convirtió en una prisión de su propia creación. Los pasillos, una vez llenos de vida, ahora estaban llenos de sombras y ecos de un pasado oscuro. La mansión se convirtió en un reflejo de la corrupción y la decadencia de la familia Blackwood. Un lugar donde las sombras se movían con voluntad propia y los susurros llevaban los ecos de actos innombrables. La mansión Blackwood, un monumento a la ambición desmedida y la tragedia, se convirtió en una leyenda oscura en Oakhaven, un recordatorio de los peligros de buscar poder a cualquier costo. Jake empujó las pesadas puertas de roble. Crujieron en protesta, como si no quisieran revelar los secretos que guardaban celosamente. El sonido resonó en el pasillo vacío, amplificando la sensación de soledad y misterio. El aire interior estaba estancado y frío, como si el tiempo se hubiera detenido en este lugar olvidado. Cada respiración era visible, un recordatorio constante del frío que impregnaba cada rincón. La oscuridad parecía oprimir, sofocar. Era una presencia tangible, casi como si tuviera vida propia, envolviendo todo a su paso y llenando el espacio con una sensación de inquietud. ¡Wow! Este lugar es increíble. No puedo creer que esté tan bien conservado a pesar de los años de abandono. Motas de polvo danzaban en los tenues haces de sus linternas, creando patrones hipnóticos en el aire. Era como si el polvo contara historias de tiempos pasados, de vidas que una vez llenaron estas habitaciones. Telarañas cubrían todo como decoraciones macabras, tejiendo una red de misterio y abandono. Cada mueble, cada rincón, estaba envuelto en estas finas hebras, como si el tiempo mismo hubiera tejido su propia trampa. El aire estaba cargado con el olor a descomposición, un recordatorio mohoso del largo abandono de la casa. El olor era penetrante, una mezcla de humedad y decadencia que llenaba los pulmones con cada inhalación. Ben inmediatamente comenzó a instalar cámaras, ansioso por capturar todo. Su entusiasmo era palpable, como si estuviera a punto de descubrir algo monumental. Chloe se alejó, atraída por la promesa de secretos ocultos. Cada paso la llevaba más profundamente en la oscuridad, su curiosidad superando cualquier temor. Emily se mantuvo cerca de Jake. Su inquietud aumentaba con cada paso. La casa parecía susurrarles, cada crujido y gemido amplificando su nerviosismo. ¿Oyes eso?, preguntó en un susurro, su voz apenas audible sobre el silencio opresivo. Susurró, agarrando el brazo de Jake con fuerza. La tensión en el aire era palpable,
cada sonido amplificado por el silencio. Un leve zumbido parecía emanar de las paredes, un sonido casi imperceptible pero constante. Era como si la casa misma estuviera viva, respirando lentamente. Pulsaba con un ritmo antinatural, una luz que no debería estar allí. Era hipnótica y perturbadora al mismo tiempo. Jake se esforzó por escuchar, tratando de identificar el origen del sonido. Cada fibra de su ser estaba alerta, esperando lo inesperado. Probablemente solo sea el viento, dijo, aunque su voz carecía de convicción. Sabía que algo más estaba ocurriendo. Dijo, aunque su voz carecía de convicción. Incluso él no podía negar la abrumadora sensación de que algo andaba mal que impregnaba la casa. La mansión, con su atmósfera inquietante y su interior oscuro y amenazante, parecía tener vida propia. Cada sombra, cada rincón, susurraba historias de tiempos pasados, de secretos que esperaban ser descubiertos. La sensación de que algo andaba mal era ineludible, una presencia constante que los acompañaba en cada paso. La mansión parecía estrecharse a su alrededor mientras exploraban. Cada habitación en la que entraban era más fría que la anterior. La oscuridad se sentía más pesada, más opresiva. Las sombras parecían retorcerse y girar en los bordes de su visión. Chloe fue la primera en verlo. Un destello de movimiento en el espejo al final del pasillo. Una mujer con un vestido blanco, su rostro oculto por la sombra. ¡Chicos, miren! Susurró, su voz temblando con una mezcla de miedo y excitación. Pero cuando se giraron, la figura había desaparecido. Solo quedaban las motas de polvo y el silencio opresivo. Emily sintió un escalofrío recorrer su espalda. No podía quitarse la sensación de que algo los estaba observando, cazándolos. Esto no es gracioso, Chloe, dijo Ben, con la voz tensa. Pero incluso mientras hablaba, no pudo evitar mirar nerviosamente por encima del hombro.